Bendiciones, amada familia. Gracias por el amén. Cuando decimos bendiciones, amada familia, ¿qué deben de responder ustedes? Porque así usted recibe la bendición que se está proclamando. Amén. Dios es bueno y... Oye, qué bonito suenan ustedes. Lo voy a decir de nuevo. Dios es bueno. Una vez más, Dios es bueno. Suena como un eco armonioso que llega a los cielos. ¡Qué gozo! Gracias, Padre, por ese amén tan especial de tus hijos. Pensando y meditando en todo lo que se habló al inicio, decía, bueno, Señor, nosotros estamos titulando, le hemos colocado un título a todo lo que yo he tratado de decir desde el inicio de este mes de enero, y le hemos llamado la doctrina de las primicias, pero realmente yo no he podido entrar a lo que es la doctrina, no porque no quiera, sino porque el Espíritu de Dios no me ha permitido. Y la doctrina a veces suele ser un poco pesada, porque es palabra, es escudriñar el fundamento establecido con relación a lo que decimos la primera mención. ¿Quién me puede decir cuándo se mencionó, aunque fuera en otra palabra, pero primicia en las Escrituras? Génesis capítulo 4, en la historia de Caín y Abel, excelente. Esa fue la primera mención, y por eso nosotros entendemos y sabemos que es lo correcto, que es un principio eterno. No tiene que ver cuando Moisés escribió la Torá, no tiene que ver cuando se estableció ese sistema en lo natural, sino que es un principio totalmente eterno y que requiere de nosotros entender que proviene del cielo. Y como hemos mencionado, todo lo que proviene del cielo es superior a la tierra. ¿Por qué? Porque es de mayor excelencia, porque es un reino inconmovible, es un reino invisible, pero por cuanto sea invisible a nuestros rostros, no significa que no existe. Muchas veces nuestra visión nos limita a nosotros a entender los principios eternos, porque no podemos verlo. Y al no poderlo ver, simplemente no podemos entenderlo. Y voy a hablar en el día de hoy, hasta donde el Señor me permita, acerca de una porción de las Escrituras que tiene mucho que ver con la audición espiritual. Porque conforme a como el hombre escucha, también el hombre establece su señorío sobre cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que esta mañana yo estaba orando para que los niños que vinieran a la casa estuviesen en paz y en tranquilidad, y que establecemos ese orden divino sobre esta casa. Yo doy gracias a Dios por la fructificación que se da en esta casa, porque yo estoy orando precisamente, y estamos orando para que Dios siga preparando los vientres y haya mucha fructificación en esta casa, porque la responsabilidad es precisamente levantar una generación de justos y rectos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está preparando una generación dispuesta para su venida. Y aparte de todo eso, quiero dar gracias al Señor, porque después de esta temporada de ayuno, he podido sentir en el espíritu un cambio de atmósfera mental en la vida de muchos. Y eso se refleja en todo lo que hacemos. Y eso me da una indicación de que los ayunos serán continuos en este año. Porque este es el año que nosotros tenemos que ordenar ciertas cosas en nuestras vidas. Este es el año de nosotros poder estar configurados a los cielos para poder ser parte de ese aceleramiento violento que Dios va a traer a quienes, a aquellos que son como los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Pero como mencionamos anteriormente, no estamos hablando de una violencia en lo natural, no estamos hablando de que usted saque su magnum y que comience a disparar, no estamos hablando de eso, ni estamos hablando de manipulación o control o intimidación, sino que estamos hablando de una disposición en el espíritu. Yo me propongo este año a ordenar en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo todo lo necesario
para yo ser parte de ese mover en Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que se ve el fruto. El fruto apacible de justicia se percibe cuando nosotros decidimos no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y es sutil como podemos caer en las cosas de este mundo. Y por eso el ayuno es una disciplina tan importante que nos permite a nosotros poder estar enfocados. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a reenfocarnos, porque no podemos negar cómo los sistemas de este mundo nos distraen de una manera que realmente nos quitan del enfoque. Y podemos hasta dedicarle más tiempo a los proyectos personales. Por eso decimos que nosotros no somos los arquitectos de nuestras vidas. Y sí promovemos que todos nos preparemos, que todos nos capacitemos, que todos terminemos carreras que quizás quedaron inconclusas y que nos especialicemos. Todo esto es de Dios. Pero sobre toda cosa, como declaró Daniel, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Y vivir en los sistemas justicieros de Dios nos protege a nosotros de las cosas que estarán sucediendo aquí en la tierra. Todo lo que se ve es perecedero. Todo lo que usted pudiera depender, porque lo puede ver con sus ojos naturales, quiero decirle que puede colapsar. Estamos en un tiempo donde los pronósticos económicos, si usted realmente lo estudia, usted no se levantaría al día siguiente. Pero ¿por qué el Señor insiste tanto en que nosotros podamos entrar en esa economía del reino de los cielos? Para traer inmunización, preservación y sobre todo para liberarnos a nosotros de toda dependencia. Como hemos dicho en esta casa, Dios no necesita su dinero. Dios no lo necesita, Dios es Dios. Es el creador de lo visible e invisible. Dios no necesitó que ninguno de nosotros le ayudáramos cuando Él decidió crear el mundo invisible y el mundo visible. Pero el mundo invisible es más real que el mundo visible. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Qué bueno, gracias. Entonces, ¿por qué no trabajamos para ese mundo invisible? ¿Por qué no hacemos los ahorros necesarios y depositamos en esa cuenta bancaria donde no hay ladrones que minan ni hurtan? ¿Qué quiere el Padre con nosotros? Algo tan sencillo, que confiemos en Él y no en nuestras fuerzas y no en nuestras habilidades, no en que tengo que producir tanto para buscar el sustento de mis hijos. Sí, los hombres tienen que esforzarse y las mujeres por igual, pero poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque le digo algo, usted puede traer todos los millones y depositarlo en el alfolí, que siempre está abierto para recibir de ustedes. Pero si su corazón no está alineado, lamentablemente esa ofrenda no es grata ante los ojos de Dios. Porque hay ofrendas que se presentan como olor fragante delante del Padre. Pero hay otras ofrendas como la de Caín que el Padre hace así, dice, no la puedo recibir. Porque primero el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros. Y no hay nada en esta tierra que le agrade más a nuestro Padre que ver un hijo que confía en Él. Un hijo que puede depositar su confianza en Él. Que aunque la cuenta bancaria esté menguando, usted no coloca sus ojos en el nivel paupérrimo que pueda tener su cuenta bancaria, sino que usted puede declarar, así Padre, como tú le enviaste a esos cuervos a Elías, así Padre, tú haces conmigo lo que tú quieras. Me niego a depender de lo que mis ojos me dicen. Me niego a tener una codependencia con el dinero. Eso es lo que él necesita. ¿Por qué nuestro Padre estableció todas estas regulaciones? Para que nosotros podamos entender que hay mayor gozo en una dependencia de Él que de nosotros mismos. Es más, cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, ¿saben lo que sucede? Nosotros no nos gastamos. Pero cuando hacemos todo en nuestra propia fuerza, nos desgastamos. Y nuestro cuerpo físico, el sistema inmunológico, recibe embates tan y tan fuertes que automáticamente menguamos. Y somos susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Yo no soy médico, pero lo que digo, lo digo con categoría. Así que este es el tiempo en el cual nosotros estamos llamados a alinearnos en todas las áreas de nuestras vidas. En absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Para nosotros poder encajar en ese mover violento de su Espíritu Santo.
porque solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y la disciplina interna en nuestras vidas es algo muy necesario para una vida de piedad. La vida de piedad se requiere para nosotros vivir una vida compatible al reino de los cielos. Y la disciplina del ayuno será algo que se va a inculcar en esta casa. Nosotros ayunamos los miércoles, pero me he dado cuenta que por no hacerlo en la dirección o por no reiterar, lo hacemos de una manera, ayunaré hasta las 10 de la mañana, a las 12. Pero me ha agradado tanto ver personas que me decían, es que yo no podía ayunar y pude ayunar estos 5 días. Y fui venciendo de una hora a otra hora. Y yo que soy adicta al café, no me dio ni siquiera un día de dolor de cabeza. ¿Y eso por qué? Porque en nosotros tenemos una mente muy adictiva. La mente de nosotros es adictiva. A la mente le agrada lo fácil. A la mente le agrada todo lo que pueda estimularlo sensorialmente. Pero por eso es que nuestra alma está llamada a entrar en un proceso continuo de renovación y de regeneración. Sí, fue salva ella, pero la loquita de la casa, como yo le llamo, necesita ordenarse cada cierto tiempo y limpiarse y purificarse. Y por eso el ayuno es una disciplina muy interesante y sobre todo que también los órganos internos reposan. Usted se imagina el desgaste interno que nosotros podemos tener de todas las veces que comemos, los 365 días del año. No solamente lo que comemos, sino la chatarra que comemos. Y aparte de la chatarra que comemos, las meriendas. Y todo eso es una carga que ponemos en nuestro sistema y después nos preguntamos, ¿por qué padezco de esto? ¿Por qué padezco de lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a la edad que tengo un nivel tan bajo de energía? Entonces el ayuno es una disciplina que nos favorece a todos. Bueno, yo he visto rostros que se han hermoseado después de este ayuno. Y sobre todo hay un ánimo muy diferente. Y veo a personas que solían llegar tardísimo, llegando súper temprano. Y digo, wow, Señor, pero gracias que tú nos das una disciplina de piedad para nosotros poder avanzar. Porque les voy a decir algo y se los voy a confesar de lo más profundo de mi ser. Nuestro Padre Celestial anhela bendecirnos a cada uno de nosotros, más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero somos nosotros mismos los que ponemos un tropiezo para que Él no nos bendiga. Saben que muchas veces nosotros podemos hasta autoboicotear lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Saben por qué? Para decir, oye, Giselita, te lo dije que ibas a fracasar. Yo sé que eso pasa a nivel mental, a nivel psicológico en la vida de personas. Yo no sé de psicología, lo poco que sé porque me lo ha dado el Espíritu Santo. Entonces hay personas, hijos de Dios, que se proponen fracasar por ser pesimistas, por entender que no son capaces. Sí, en su capacidad humana usted es incapaz de alcanzar nada. Pero cuando usted se propone entender quién usted es, por eso la identidad que tanto hablamos de esta casa y la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros de representar a nuestro Padre, a nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo, y a su Espíritu, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que al final estaré dando los anuncios porque quiero entrar en este tiempo que es importante para ir avanzando. Hemos estado declarando una y otra vez este verso bíblico. Yo quisiera que eso se pueda instalar en la configuración de nuestro espíritu. Hebreos 12:27. Y dice el Señor, y esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles. Nosotros estamos en un tiempo de la remoción, diga remoción, de las cosas movibles. Todo lo que ha cubierto la tierra, que no se ha sustentado en Cristo, entró, digo yo, en un proceso ya de remoción. Y no solamente externamente, sino dentro de nosotros. Porque la realidad es que hay a veces tantos deseos y planes que nosotros tenemos que pensamos que con esas ideas y planes que tenemos vamos a agradar al Señor. Esto me pasó una vez a mí cuando yo era un paidón.
que estaba en una etapa de inmadurez, aunque tenía muchos años en el Evangelio. Y yo me acuerdo que teníamos un pedazo de tierra glorioso, hermosísimo. Yo sentía que quería ser un centro de retiro vacacional para el cuerpo de Cristo. Y el Señor le hizo así, ¡blup! Y se derrumbó. Y duré años con esa idea y orando fervientemente y buscando arquitectos y todo. Y el Señor le hizo cruz y raya. Eso no va. Eso no es lo que tengo para ti. Tengo otros propósitos. Y ahora entiendo lo que no entendía antes. Eso me hubiese limitado, me hubiese impedido ir a las naciones, me hubiese impedido estar a la disposición de Dios. Y Dios tenía otros planes. Porque a veces somos nosotros mismos que hacemos imaginaciones internas de lo que nosotros creemos que Dios quiere hacer con nosotros y Dios no quiere hacer nada de eso. Por eso es importante estar alineados a lo que Dios quiere hacer. Entonces estamos en ese tiempo donde las cosas movibles serán removidas y es la mano de Dios. No discuta con Dios. Muchas veces recibo noticias de todas las cosas que están pasando a nivel mundial y nada de lo que dicen las noticias, eso, ¿cómo les digo? Eso se va a poner de mal en peor, porque la iniquidad y la maldad del hombre llegará a un nivel tan y tan alto, donde quizás así la humanidad decida buscar del Cristo de la gloria. Pero los hijos de Dios, que pertenecemos a otra frecuencia, a la frecuencia de los cielos, vamos a entrar en una dimensión, esto es para aquellos que deciden vivir compatible a los estándares del cielo, de preservación, de protección y de provisión celestial. Y el Señor abrirá una puerta tras otra puerta, una puerta tras otra puerta de favor y gracia. Pero para eso se requiere que yo me alinee. Porque si yo no hago la parte que me corresponde, y siempre me acuerda el Señor cuando Lázaro, podrido, descompuesto de 4 días, imagínate, aquí hay algunos médicos, imagínense lo que sucede en un cuerpo de descomposición de 4 días en un lugar de mucho calor. Yo he estado delante de un cuerpo que ha tenido 24 horas y le puedo decir, claro, no es cuando están siendo embalsamados. Acuérdense que los judíos no embalsamaban como los egipcios. Y yo he estado ahí y el olor es un olor fétido. Bueno, todavía me acuerdo de ese olor. Y al 4.º día, Jesús no fue al primero, ni al segundo, ni al tercero. Él fue al 4.º día. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando él escuchó la voz de su padre que le dijo, ahora es el tiempo. Y cuando el Señor se apareció, que ustedes saben toda la historia, Él le dijo a los hombres, remuevan la piedra. Pero Él es poderoso, omnisciente para remover la piedra. Pero lo que puede hacer el hombre, usted lo puede hacer. Y lo que usted no puede hacer, déjeselo a Dios. Obedezca y déjele el resto a Dios. Porque Él es que hará maravillas en su vida, por cuanto usted ha obedecido y le ha dejado el resto a Él. Los hombres removieron la piedra y Él gritó, ¡Lázaro! Lo dijo más potente que yo. Imagínense ese hombre envuelto en todo ese telaje que le ponían y cómo preparaban su cuerpo y él caminando así. Acuérdalo de Michael Jackson, los pasos de Michael Jackson. Y salió de la tumba. Desátenlo. Yo oro por el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Yo oro por ese poder de la resurrección, porque muchos necesitamos resucitar de entre los muertos. Levántate tú y resplandece, porque la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Léanse el capítulo de Isaías 60, léanlo entero y ustedes verán las riquezas que es la intención de Dios de entregarle a sus hijos. Donde vendrán los dromedarios de Madián, vendrán las riquezas, gente que usted no conocía. Por eso, como dice Ageo y dice Miqueas, que la montaña del Señor será la montaña más alta. Y después nos dirán, enséñanos de lo que tú has aprendido, porque te veo a ti diferente que los demás que tú cargas. Y podemos decir al Cristo de la gloria, porque he conocido su gloria. Y no la gloria cuando vengo aquí a la casa, sino la gloria en el baño, la gloria en el trabajo, en la cocina, cuando estoy manejando, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy palpando. En la vida privada de nosotros y en la vida pública de nosotros, he degustado de su gloria. Por eso dice una porción de las Escrituras, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía.
La palabra de Dios tiene sabor. Por eso la palabra de Dios siempre se relaciona con el agua y también se relaciona con banquetes. Como se declaró anteriormente, aquí hay una mesa preparada donde cada uno tiene su nombre asignado. Por eso no hay pugilatos, ni hay zancadillas entre los hermanos y las hermanas, y si lo hay, usted está operando bajo la cultura del huérfano. Y no hay envidia. Si llaman a un hermano, lo llamaron, y si no lo llaman a usted, es como si lo hubiesen llamado a usted, porque somos uno en el Espíritu. Pero tenemos que recordarnos esta realidad. ¿Por qué? Porque hay una tentación de inclinarnos hacia la cultura del huérfano. No debe haber celos, ni envidia, ni contiendas. Y si lo hay, resuelva su problema con su hermano. Y si usted no puede resolver su problema con su hermano, entonces llamen a la iglesia, para que la iglesia, llámese Gisela en representación, pueda intervenir. Pero lo ideal es que los hermanos y las hermanas puedan resolver sus situaciones. Entonces, es importante que en este año nosotros entendamos que en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Es importante que fuera de Él hay una palabra que se ha declarado: Él es la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Esa es una palabra que está resonando de que toda dependencia debe ser con Él, hacia Él. Entonces vámonos ahora a una porción de las Escrituras que pienso desglosar en el tiempo que me queda. Una porción de la Escritura que siempre suelo mencionar. Así que tengan paciencia conmigo. Otra vez lo va a repetir, sí. ¿Saben por qué yo tengo que repetir tantas veces? Porque yo soy, mírenme a mí como un taladro, perforando un velo, perforando otro velo, perforando otro velo. Porque hay capas que nos cubren a nosotros como la cebolla. Tú quitas una película de la cebolla y sale otra, y sale otra, y sale otra. Y nuestra alma se entreteje con esas capas invisibles. Y a veces nos colocan ¿cómo se llama? Ayúdenme. Una camisa de fuerza. Y queremos avanzar, pero nos encontramos tan enrollados con esa camisa de fuerza, camisa de fuerza ahí, que nos impide. Ayer el Señor, mientras estábamos ayunando, porque tuvimos un cierre glorioso, estábamos aquí un grupo íntimo, porque se invitó a todos, pero vino un grupo íntimo a las 9 de la mañana orando, y luego vino un hermano a ministrarnos la palabra. Y la palabra que él trajo es tan interesante, porque muchas veces Dios nos puede dar palabras proféticas gloriosas, pero si no marchamos al unísono de lo que el Señor ha declarado y no hacemos los ajustes necesarios, esa palabra estará esperando, esperando y esperando y esperando, porque ya el Padre la envió, pero está ahí esperando y esperando que nosotros nos alineemos al tiempo profético, al tiempo cairótico del Señor, para que esa palabra se cumpla. Aquí en esta casa el Señor le habló a ciertos hombres, y cuando Dios le habló a esos ciertos hombres, yo me remonté, cuando la primera vez en mi vida que un hombre de Dios me profetizó, fue algo como lo que le digo a estos caballeros que estaban ayer acá. Y qué bueno que Dios le habló a los hombres, me alegré muchísimo, porque sentía que ellos no esperaban nada, pero Dios se cogió con ellos. Y Dios se coge con quien Él quiere porque Él es Dios. Y me acordé de las palabras que Dios me había dado a mí a los 30 y pico de años. Y yo decía, pero ¿y cómo será? Y yo no entiendo. Y esto es demasiado grande. Esto no puede ser para mí. Es que se habrá equivocado porque yo nunca sabía de la palabra profética. Y les puedo decir a ustedes que he visto gran mayoría de esas palabras cumplirse. Y luego, cuando cumplí no quiero decir verdad, vino otra descarga de palabras proféticas. Y dije, papá, pero yo tengo tal edad. Y ahora otra descarga de los cielos. Pero algo que me da mucho gozo es que muchas de las palabras proféticas que nos dan a los padres de la casa, muchas veces los hijos son los que lo van a cumplir, los hijos de Dios. Cuando yo conocí a mi padre espiritual, me acuerdo en el 2005, estábamos en Washington, D.C., y él me paró para yo hablar delante de una audiencia, y yo decía, ¿qué yo voy a decir? ¿Qué yo puedo decir? Y el Espíritu Santo, que es mi Salvador y que siempre me saca de líos, me mostró una visión. Y yo decía,
Lo único que yo sé, yo estaba empezando en esta estación, lo único que yo sé, y la única convicción que yo siento en mi espíritu es que mi destino, yo decía, él estaba ahí cerca de mí, decía, está encapsulado, yo decía así, en su espíritu. Y sin saber nada de la paternidad espiritual, de una relación de pacto, ni nada de eso, porque sé que eso no lo entienden muchos, pero yo le di gracias al Espíritu Santo que me lo reveló a tan temprana edad. Y yo decía que todo lo que Dios tenía para conmigo estaba cargado en el espíritu de ese Señor. Yo nada más tenía un año de haberlo conocido, pero el Espíritu me reveló eso. Y yo dije, voy a perseguirlo y voy a aprender todo lo que tenga que aprender. Y me voy a someter. Sí tuve que pasar por momentos muy difíciles, porque el Señor en esos momentos donde sembrábamos en lágrimas y en desesperación, porque hay momentos que llegan a nuestras vidas que nos desesperamos, pero lo único que yo sabía era que tengo un Padre que es el creador del cielo y de la tierra y que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Y luego pude ver que muchas de esas palabras proféticas estaban relacionados intrínsecamente a mi relación de pacto con mi Padre. Y todavía seguimos viendo los frutos para la gloria y honra del Señor. Entonces vamos a una porción de la palabra. Yo sé que están aquí los sedientos y los hambrientos. Vamos a Isaías 55 y parte de la doctrina de las primicias que todavía no hemos entrado en un fundamento largo. No suban los ojitos hacia arriba. Es porque el Señor ha querido preparar los corazones antes de introducir una doctrina pesada para algunos. El Señor está haciendo, como dicen en el mundo, un despojo en nuestros corazones. El Señor está quitando capas de, como lo que le pasó a Saulo de Tarso, o sea, capas, escamas y escamas y escamas. Porque si no lo hacemos con un corazón inocente, con un corazón de total dependencia de nuestro Padre, de nada vale. De nada vale. Y cada vez entiendo más, como dice el Señor, dejad que los niños entren al reino de los cielos, porque es de ellos. Solo los niños entrarán al reino de los cielos, porque el que se cree sabio en su propia opinión, el que ha preparado un sistema de autopreservación, de autoprotección y de autoprovisión, lamentablemente no entrará en el reino de los cielos. Se lo digo, lamentablemente no entrará. Porque el niño es enseñable, es corregible, es instruible. El niño nunca está pendiente si le van a cortar la luz, si va a haber pan. Él siempre sabe que papá y mamá resuelven. No le da mente nada de eso. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ese nivel de fe donde te dan un diagnóstico médico y en ese diagnóstico médico tú eres inundado por la paz que sobrepasa todo entendimiento? O tienes un contrato y te dicen el contrato se va a vencer tal fecha, como me pasó a mí. Y cuando me lo estaban declarando, yo sentí unas cataratas de paz que cayeron sobre mí. Y simplemente dije, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El hombre te puede dar un decreto, pero es Dios el que tiene la última palabra. Y eso lo aprendí muchos años atrás, con lágrimas, pero lo entendí. Y abracé esa realidad vivenciada en el Espíritu. Me pueden dar un diagnóstico, me pueden decir una cosa, me pueden decir lo otro, pero yo sé sobre quién he colocado mis pies. Y ese es el Espíritu que debe de reinar en esta casa, porque nos tocará ver desastres. Porque la tierra gime con gemidos indecibles, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios maduren. Pero estamos dando vuelta en el desierto. Brinca la tablita, ya yo la brinqué. Bríncala tú ahora en un estado de infantilidad. Como la cuera, con la cuica, como jugábamos nosotros en los recreos. Ese tiempo se ha acabado. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Así que tenemos que alzar nuestros ojos y dejar de ser gallinas y remontarnos como el águila. Yo sé que estoy siendo repetitivo y no me importa. Mírenme como un taladro que está perforando el cemento, las piedras que están cegando nuestro entendimiento. Así que vamos todos a Isaías 55. No lo voy a leer todo, simplemente me voy a concentrar en los primeros 3 versos, porque es importante para nosotros poder recibir lo que Dios nos quiere dar.
que velos sean perforados. Si nosotros no decimos, Señor, miren, lo he dicho antes y lo voy a repetir. En los próximos ayunos que nosotros tengamos, que nosotros le pidamos al Señor, Señor, erradica de mí todo prejuicio. Todos nosotros, en el contexto que fuimos formados en nuestros hogares, los institutos escolares, las universidades, todo está preordenado para colocar prejuicios internamente en nosotros. Y lo grande es que esos prejuicios han entrado hasta la iglesia del Señor. Entonces, nosotros debemos de pedirle, Señor, quita de mí los prejuicios. Prejuicios por el color de piel. Que nadie me diga, no, yo no le doy mente. Todos tenemos un nivel de prejuicio. Todos. No sea hipócrita. Que aquí no están los fariseos ni los saduceos. Gracias al Señor. Y el Señor una vez me hizo entender algo. Y dije, wow, Señor, qué equivocado está uno. Porque a veces nosotros hacemos conjeturas mentales de cómo deseamos una casa o cómo deseamos un compañero o una compañera o el trabajo que queremos. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando porque a ustedes les pasa eso también por igual. Porque hay un bombardeo tan fuerte para que nosotros seamos hipnotizados, condicionados a pensar como Babilonia quiere que nosotros pensemos o actuemos. Pero el Señor en su sabiduría eterna se está preparando su remanente, que será el remanente representante del cuerpo de Cristo en la tierra. Y todos los movimientos finales del Señor para él darle fin a esta era, lo hará a través de su Hijo corporativo, su Hijo alineado a los cielos. Así que voy a leer los 3 versos para entonces ir desmenuzando como el Señor nos ayude. Y dice así en Isaías 55, vamos a estar leyendo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, repito, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Saben que es importante que nosotros entendamos algo? Nosotros pertenecemos a un linaje real. Diga linaje real. A un real sacerdocio. Digan real sacerdocio. Somos un pueblo escogido por Dios para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Llámese tinieblas, la cultura del huérfano, a esas tinieblas que son confusión, pero a esas tinieblas hoy, conforme a este texto, yo le voy a llamar la cultura del huérfano. Ustedes saben la historia desde el principio, cuando Adán se desconectó de su progenitor, del iniciador de su vida, él se convirtió en un huérfano. Y él comenzó a crear sistemas de autopreservación, de autoprovisión y de autoprotección. El huérfano siempre está a la acecha. El huérfano siempre tiene miedo, tiene gran vergüenza y hace muchas cosas para proyectar una reputación en Babilonia para recibir el crédito o el reconocimiento de los humanos. Muchas veces en este camino tenemos que perder nuestra reputación para ganar la reputación de nuestro Padre. Y en todo lo que nosotros pongamos nuestra confianza, yo le voy a decir, la cancioncita favorita de esta casa, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Porque todo lo perecedero se va a derrumbar. Pero si estamos, el gran pero es que si estamos sostenidos en esa roca inconmovible,
que el Señor saque de nosotros todo lo que Él tenga que sacar, para que nosotros no seamos el impedimento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque cuando no se dan las cosas como nosotros creemos que se debe de dar, lo primero que hacemos es amargarnos, frustrarnos, y hay algunos y algunas, pero esto no sucede en esta casa, que hacen pataletas con Dios y que le culpan a Dios de su desastre y de su fracaso. Nosotros somos la suma de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y día tras día, como lo hemos mencionado, estamos tomando decisiones. Y por eso el Padre nuestro se debe hacer algo tan vigente en nuestras vidas. Líbrame de tentación, Padre, para no tomar una decisión incorrecta. Por eso el Señor nos colocó nuestra alma, para poder transaccionar en el mundo de la materia. Pero si nuestra alma está desordenada y si nuestra alma está vacía, eso va a hablar de un gran desastre. La tierra estaba vacía y desordenada. Así nuestra alma puede estar vacía y desordenada. Y digo vacía, aunque usted la llene de múltiples cosas, y la llena, la llena, la llena, la llena, la llena, y ese vacío existencial permanece vacío. Porque solo nuestra alma puede ser saciada por Dios. Lea los salmos del rey David y comience a orar con esos salmos. Que mi carne te anhele. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate no en lo del mundo, sino en el Señor, en tu Padre. Conócele a Él. Gózate con Él. Haz silencio ante Él. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Muchas veces Él no puede hacer porque no le hemos encomendado nuestro camino a Él. O lo podemos decir con vanas palabrerías, pero no de corazón. Entonces, dentro de estos 3 versos, quiero hablarles a ustedes de lo importante que es acerca de oír, no con el oído como el órgano, sino la importancia de la audición espiritual. Y como he dicho anteriormente, lo voy a repetir, cuando yo entré en esta estación apostólica, 18 años atrás, en un momento de oración, yo vi literalmente 2 perforadoras, de esas que perforan las calles, penetrando mis oídos, porque mis oídos estaban tan llenos de cemento, de escoria, de piedras, de tantas cosas que impedían que yo pudiese escuchar con mis oídos espirituales. Y a veces nos creemos que estamos tan bien, pero qué equivocados estamos. Están esas perforadoras ahí, y yo oía un mensaje 30 veces, 40 veces, y lo oía, y llegaba un momento que ya me sacié, pero no una vez o 2 veces, sino estoy hablando literalmente de 40 veces, sin saber nunca que me iba a tocar a mí tener que ser el traductor simultáneo de aquel que es mi pastor. Porque el Señor no te dice las cosas en el momento. El Señor te va preparando mucho tiempo antes. Pero si no recibimos la disciplina y la capacitación que el Señor nos da, cuando nos llega el momento, lamentablemente, ¿está listo? ¿Usted no está listo? Si no está listo, ¿quién es el próximo en la línea? Perdió su momentum y Dios se lo da a otro. El Señor es el Señor. Y Él nos da tregua, nos da oportunidades y nos da oportunidades. Pero llega un momento que el Señor dice, el próximo en línea, ¿quién es? Porque no va a tener sus propósitos en la tierra por una necedad que nosotros tengamos. ¿Ok? Así que vamos a respirar todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Respiro y vivo. Entonces, con relación a Isaías, ustedes van a concentrarse toda esta semana y la siguiente, y les sugiero que oren con esta porción. Porque el Señor hace una invitación de venid a las aguas. Muchas veces Él invita a un festín, a una gran celebración, y van poquitos. ¿Y qué dice el Señor en Mateo? Bueno, ya que no vinieron aquellos que yo invité porque estaban ocupados con el buey, con el campo que compraron, o porque estaban en su luna de miel, o porque algunos dicen, deja que yo vaya y entierre a los muertos. O déjame yo despedirme de mis padres. Hay momentos que el Señor te llama y lo único que puedes hacer es mirar hacia adelante y no dar un paso atrás. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Vayan y busquen a los mancos, los tuertos, los sordos, los paralíticos. Busquen a los malos. Porque ya que los buenos no quieren venir, pues vamos a buscar entonces a aquellos que
que lo tienen como insignificantes. Pero lo que nosotros consideramos insignificante quizás es lo más valeroso para el Señor. Porque gracias a Dios que en el reino de los cielos no hay castas, ni hay niveles de sociedad, sino que somos uno en Él. Y el Padre no mira lo que mira el hombre. El Padre no mira el color de la piel o el estatus económico en el carro. Simplemente Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Entonces esta invitación es a los sedientos, venid a las aguas, y el que no tiene dinero, venid comprar. Qué bueno es que podemos comprar sin dinero. Pero para comprar sin dinero, aquí yo le voy a dar la instrucción. Aquí le voy a dar la receta médica, no, la receta espiritual para usted poder llegar a comprar sin dinero. Porque la Biblia dice en Isaías 55, verso 1, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Yo estoy en esa categoría. Y luego le repite, venid, comprad sin dinero. Pero ¿cómo es posible? Pregúntele a Elías cuando fue a la casa de la viuda de Sarepta. Dios simplemente quería provocar un momentum en la viuda arrancada, que dijo, me comeré esta pequeña harina con el aceitico que tengo, haré la torta para que yo y mi hijo nos muramos. ¿Y qué quiso el Señor? Provocarla a ella para que ella entrara en una dimensión que ella nunca había experimentado en su vida. Y si yo le digo a usted que Dios anhela catapultarnos a nosotros en dimensiones que nosotros ni siquiera tenemos idea que pudiésemos entrar en el Espíritu. Pero ¿quién es el que pone el impedimento? ¿Dios o es uno? Es uno, seamos responsables. Dios quiere darnos la vida zoe, la vida plena, la vida completa. Pero es imposible en un mundo corrupto, sí, pero usted puede entrar en una dimensión donde hay preservación, provisión y protección del mismo cielo. No porque usted ponga 50 cámaras y tenga 5 Rottweilers y pueda tener toda la vigilancia, porque si el Señor no vela la casa, en vano vela la guardia. Entonces luego en el verso dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿A qué pan se refiere? ¿El pan que usted se acaba de comer ahora con su cafetillo? De ninguna manera. Está hablando del pan que desciende del cielo. ¿Y por qué trabajamos y no somos saciados? Pero él da la clave en el verso 2, oídme atentamente, oídme. Pero entonces, ¿cómo yo puedo oír y comer el pan del bien? Ayúdenme. Porque él me dice que mi oído es el que me permite comer del bien. ¿Qué función tiene mi oído espiritual? Y no solamente que yo voy a poder ser saciados de ese pan que ciertamente me llena, sino que también traerá un deleite a mi alma. ¿Cómo es posible que 5 días que estemos ayunando estemos con un gozo indescriptible? No estábamos comiendo el pan que perece. Estábamos alimentándonos del pan que no perece. Entonces esto funciona. Nuestros oídos estaban más sensibles. Nuestra visión espiritual más sensible a lo que Dios quiere hacer. Entonces luego en el verso 3, si lo pueden poner en pantalla, dice, inclinad vuestro rostro. ¿Qué significa inclinar vuestro rostro? Porque yo tengo que inclinar mi rostro antes de ir donde Él. Entonces Él me dice que si yo inclino mi oído, perdón, no mi rostro, sino mi oído, mi alma va a vivir. Porque hay gente que están muertos en vida, aunque hayan heredado la vida eterna. Eso es un caso muy crónico. Y usted no le ve el gozo del Señor. ¿Pero por qué no hay gozo? Porque aquí dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, ¿a quién? Al supermercado, a la oficina o a cualquier otra actividad de la vida cotidiana. No, él dice, venid ¿a quién? A mí. Pero primero hay que inclinar el oído para que vuestra alma pueda vivir, para que nuestra alma esté vivificada, para que nuestra alma se pueda gozar cualquiera que sea su situación. Porque en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Él nunca habló de que este mundo sería un deleite, no. Él sí nos ha dado promesas gloriosas, de que cuando su reino se establezca, ahí Él va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos.
Pero luego, al final del verso 13, él habla de que él hará un pacto con vosotros. Pero ¿cuándo hará el pacto con nosotros? Cuando yo inclino mi oído, y al inclinar mi oído, yo voy hacia él. Si yo no escucho, si yo no inclino mi oído, no puedo ir donde él. Y lo más hermoso, como declara Romanos, es que a él le plujo que por medio de la locura de la predicación nuestras almas fueran salvas. Pero usted puede ser salvo, pero su alma está en un proceso de salvación continuo. Porque cuando nosotros nada más llegamos a un 10% y el Señor quiere que tengamos un 70%, pero estoy enchivada ahí en el 10%, porque hay piedras delante de mí que me impiden avanzar. Entonces el problema no lo tiene la Biblia, el problema no lo tiene la palabra, lo tengo yo en mi corazón. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y entonces, después que inclinamos nuestro oído y vamos a Él, nuestra alma comienza un proceso de regeneración. Entonces yo comenzaré a disfrutar el pacto eterno que Él hizo con David. Porque nosotros pertenecemos al linaje de David. Nosotros pertenecemos a la tribu de Judá, digan Judá. Porque si estamos insertados en Cristo, Él es de esa tribu, nosotros somos de esa tribu. Es una tribu de dominio, de autoridad, de gobierno, de jurisdicción. Por eso decía el profeta, cuando se paren a orar aquí, los hombres y las mujeres, no es solamente gracias, Señor, gracias, establecemos el orden divino. Que esta casa que está acá sea un muro de contención contra todas las obras maléficas del enemigo, contra nosotros y contra todo el sector de este lugar. Porque hemos dicho muchas veces que donde está un hijo, en ese territorio que habita un hijo debe ser un agente de paz y de reconciliación, pero también de autoridad y de dominio en el mundo espiritual. Usted no diga bla, 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 no, bla, 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 no. Ejerza el dominio que Dios le ha dado a usted y establezca el orden divino sobre su jurisdicción. Entonces, ¿qué significa inclinar vuestro oído? Vamos a ver, Señor, nos haremos como niños en este momento. Y lo que no entiendo, quiero oírlo 151,000 veces para ver si lo logro entender. Porque hemos hablado del espíritu de entendimiento y si no entendemos no vamos a poder obedecer ni poder disfrutar de la grosura que el Señor nos quiere entregar a nosotros. Entonces, ¿qué significa inclinar vuestro oído? Significa ensanchar nuestra audición espiritual. Yo no estoy hablando del oído como órgano. Yo estoy hablando del oído interno, del oído de nuestro espíritu. ¿Están conmigo? Estoy hablando de ese oído. Entonces, significa ensanchar nuestra audición espiritual, agrandar nuestro oído espiritual. Porque si nosotros no creamos espacio, no vamos a poder escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Entonces, para nosotros ensanchar esta audición espiritual, nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, lo que se declara en esta casa. Cada domingo aquí se está profetizando, declarando la palabra de Dios. Profetizar significa ministrar, predicar la palabra, porque es el medio que Dios ha usado para salvarnos, para salvar nuestra alma. Entonces, cuando nosotros aumentamos nuestra audición espiritual, nosotros podemos discernir bien el bien que Dios quiere hacer con nosotros. Podemos discernir bien el bien que Dios quiere hacer con nosotros. Pero eso requiere que nosotros expandemos la manera en la cual nosotros escuchamos la palabra del Señor. Algunos escuchan a 5% o quizás a 1%, otros a 30, 60, yo no sé. Solo el Señor sabe la capacidad que usted tiene de escuchar lo que el Espíritu dice. Inclinar nuestro oído significa, yo escucho la palabra del Señor con mi audición espiritual. Porque si lo escucha con su oído natural, puede ser que en su mente hay un bombardeo de usted coger con un bate y hacerle así la palabra. ¡Paf! Yo jugaba béisbol, así mismo. ¡Paf! Quizá para este momento fue que el Señor me permitió jugar béisbol y softball por muchos años. Y yo he sentido cómo rebotan las palabras que se predican desde este
desde este púlpito. Usted puede estar tranquilito ahí y el Señor lo manifiesta. Entonces, someternos por debajo de la palabra significa una obediencia total, aunque me implique a mí morir mientras yo voy cargando su cruz. Y visito tu cruz día a día, Señor. Entonces, morir, que es la negación de mi ego. El ego de nosotros se encanta proyectarse, le encanta una serie de cosas. Ensanchar nuestro oído también implica que podamos retener la palabra, que no seamos como los 4 tipos de corazones en Mateo, donde escuchan la palabra y la dejan caer. Nosotros muchas veces dejamos caer las cosas que no valoramos. Ups, se me cayó de la mano. Tome conciencia de lo que Dios le está entregando, porque todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y cada cual recibirá según lo que haya hecho con lo que yo te entregué. Porque en esta semana he recibido una visión perpetua y esta mañana orando la volví a recibir de nuevo. Como muchos de nosotros hemos escondido los dones y talentos y le hemos colocado debajo del lodo de la tierra. No, Señor, espérame un momento, déjame enterrarlo. Vengo ahora, papá, déjame, patica para que te tengo. Es el tiempo de desenterrar lo que Dios nos ha dado y reconsagrárselo al Señor. Porque no venimos para calentar un asiento, sino venimos a manifestar su reino, donde quiera que Dios nos coloque. Estratos altos, estratos bajos, no importa. Dios quiere que todos sean salvos y por eso Él envió a su Hijo primogénito, a su unigénito, pero el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, a cumplir el propósito de Dios. Entonces esto implica, ensanchar nuestra audición implica yo retener lo que Dios me está entregando y cuidarlo tanto que no se me salga de las manos. Que no se me salga, porque es una herencia. Cada vez que nos reunimos, Dios nos está entregando parte de nuestra herencia para que nosotros lo podamos recibir, para que no se pierda el contenido de la palabra escuchada con mi audición espiritual. Y cuando pensé en que no se desperdicie nada, me remonté a Mateo, donde 14, donde el Señor le dio alimento con 5 panes y 2 pececillos a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños y las viudas y todos los que estaban en esa multitud. Y luego al final dice el Señor a los 12 discípulos, saquen sus canastas. No había canasta, pero las canastas se materializaron. Y dijo, ahora vayan y recojan todas las migajas. Es un acto ridículo. Como en un lugar donde hay tanta hierba, donde hay tanta grama, donde la gente estaba reposada y descansando. Ahora los discípulos tenían que recoger. Para que no se desperdicie nada. Porque Él envía su palabra para que no se desperdicie. Y nosotros no somos zafacones del cielo. Nosotros somos la corona de su creación. Entonces, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. ¿Por qué nuestra alma está angustiada? ¿Por qué nuestra alma está ansiosa? ¿Por qué nuestra alma está inquieta? Porque necesitamos ser saciados de su palabra. Uno de mis temas de ayuno en esta semana fue, quiero ser saciada plenamente y enteramente de ti. No quiero estorbos en mi vida. Quiero estar como usted tira el dardo y que tiene que caer en el centro de la diana. Yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Entonces, cuando nosotros inclinamos nuestro oído y vamos a Él, nuestra alma comienza en ese proceso de regeneración. Eso implica una obediencia a su palabra. Señor, yo no lo entiendo, pero quiero obedecerte. Y en la medida que yo vaya accionando un deseo genuino de obedecer tu palabra, yo voy a estar recibiendo ese entendimiento que me va a dar toda la convicción. Pues si perezco, que perezca, pero sigo hacia adelante, como declaró Hadasa. Y Hadasa fue posicionada, fue formada y educada por Mardoqueo. Ella era huérfana de padre y madre. Y fue instruida desde pequeña en los preceptos eternos,
hasta que llegó el momentum de ella poder ser escalada. Y yo dije, wow, hicieron como mencionó el profeta ayer, un concurso de belleza, Miss Universo, no, otra versión, dentro de Artajeres, dentro del palacio del rey. ¿Cuál es la más hermosa? Pero esa Esther, Hadasa, tan astuta, Dios colocó una gracia sobrenatural para que el mayordomo, el jefe de los mayordomos, que se ocupaba del harén, de todas las doncellas que estaban ahí lavándose, y ese esfuerzo, déjame ponerme el perfume, los óleos, déjame durar 30 horas en una tina para que mi piel comience a botar la piel bien fea, y déjame hacer, y en el sudor de su frente, y creando sistemas. ¿Y qué es lo que se cree esa raza? Que ahora le cambiaron el nombre, lo que fuera. Pero ella estaba en el reposo total. Y cuando iban a aniquilar la estirpe real del Rey de Reyes y Señor de Señores, para ese momento el Señor estaba ya cocinando, preparando y formando una joven doncella que ni siquiera sabía que iba a entrar al palacio, al gran palacio del rey. En lo natural, por supuesto, porque Él es el Rey de Reyes. Pero estaba ella lista y preparada. Y por eso, como se dijo anteriormente, que los niños deben de ayunar hasta una hora determinada. No se van a morir porque los niños ayunen. Porque Esther mandó a todos ayunar, hasta los niños. Los animales ayunaron por 3 días. Porque era un tema de vida o muerte. Léanse el libro de Esther. Corto, preciso y conciso. Imagínense los animales berreando que querían comida. 3 días, nane ni no nu. Yo creo que ni agua bebieron, no sé, no estoy muy segura, pero creo que ni agua bebieron. Porque hay ayunos que se hacen con agua y sin agua. Entonces, cuando el Señor nos dice, venid a mí y oíd, y viviréis nuestra alma, ¿de qué nos está hablando el Señor? Nuestra alma contiene 5 sentidos sensoriales. Lo que vemos con nuestros ojos naturales, lo que oímos, gustamos, palpamos, tocamos, lo que olemos. Y si toda nuestra alma se alinea, a pesar de los pesares que nos tocara vivir, nuestra alma llega a alinearse a esta palabra y encuentra su deleite, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a comenzar a disfrutar de una vida plena. Y no vamos a poner los ojos en los hombres, hombre o mujer, para entender que nuestra plenitud está en cualquier ser humano. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Que no sea una palabrería, sino que sea un hecho contundente en nuestras vidas. Y si nosotros llegamos realmente a inclinar nuestro oído y obedecer, inclinamos nuestro oído, vamos a donde Él y obedecemos su palabra, tenemos la garantía de un deleite en nuestra alma, porque su palabra lo dice. Y vamos a disfrutar de una vida energética, de una vida refrescante, de una vida de plenitud, y vamos a gozar de todo lo que Dios tiene predeterminado para con nosotros, pero se requiere que nosotros accionemos. Quiten la piedra. Lázaro, sal. Vamos a quitarnos esa piedra que nos impide a nosotros oír. A veces tenemos 2 tapones aquí, pero no lo vemos, pero lo tenemos los 2 tapones acá. El Señor nos habla y nos habla y nos habla. Esa pastora repite tanto, es que ella no se cansa de repetir. Véame como un taladro. Rompiendo barreras, rompiendo capas y capas y capas. Y si aprendemos a transaccionar por medio del oído, de la audición espiritual, vamos a gozar de todas las promesas y de todas las palabras proféticas que Él nos ha dicho que vamos a recibir. ¿Por qué no se cumple, Padre? Tú hablaste 30 años atrás. Pero si yo no me posiciono, no maduro y no me posiciono como Él me ha pedido a través de su palabra, oíd, como dice la canción de Marco, que si escuchamos, viviremos. Y gozaremos de una vida eficaz, de una vida que todo lo que hagamos lo vamos a hacer desde el reposo del Señor. No en mi transpiración, no en mis fuerzas. Y esa es la clase de vida Zoe que Dios anhela darle a sus hijos. ¿No lo tenemos? Les voy a decir claramente, y voy a ser muy cruda. Yo he sido un poco cruda todos estos días, pero es el humor del Espíritu. Y yo obedezco a Dios antes que ustedes. Pensé que iban a decir un amén ahí, qué bueno.
Dios desea darnos esa vida, Zoe, pero nosotros somos el impedimento mayor. Iba a decir otra cosa, pero me fui por otra vía. Así que se requiere, para tener una vida de obediencia, que nosotros escuchemos. Pero no solamente que escuchemos, sino que retengamos la palabra. ¿Dónde yo retengo la palabra en mi espíritu? Mire su espíritu como una canasta. Entonces lo que usted entra, o sea, llámese la palabra que usted escucha a través de la audición espiritual, usted va llenando su canasta. Yo también le llamo la configuración interna de nuestro espíritu. Entonces, oímos, y al oír, yo decido obedecer porque retengo su palabra. Entonces, al retener la palabra, yo escucho, retengo y obedezco. Escucho, retengo y obedezco. Y luego soy catapultado a las dimensiones de gloria que Él tiene para conmigo. Entonces, luego al final del tercer verso, y con esto voy concluyendo, de verdad, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, digan pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Diga pacto eterno. Entonces podemos decir que nosotros somos una gente de pacto, somos un pueblo de pacto. Y los pactos del Señor son irrevocables, ¿sí o no? Si no le alcanza a usted, usted debe revisarse interiormente el por qué yo estoy en un círculo vicioso y no logro romper ese círculo vicioso. Porque como se ha mencionado anteriormente, todos luchamos con esa genética ancestral que cargamos. Pero el Señor dice que podemos inclinar nuestro oído, podemos ir a donde Él, y cuando vamos a donde Él, entonces Él sacia nuestra alma y comienza a enderezar todo lo torcido en nosotros. Pero ustedes saben que el abecedario espiritual nada más contiene 4 letras. Obedece, nada más 4 letricas. Fíjense qué sencillo es el evangelio. Pero queremos complicarlo. No porque la Z me dice esto, no porque la M me dice tal cosa, no, la L esto. Entonces, los rollos mentales impiden que nosotros podamos avanzar. Y todos tenemos lucha, ¿eh? Lo que yo le digo a ustedes, esta palabra también es para mí. Yo no estoy exento, pero yo he tomado una disciplina de vida, donde palabra mañana, tarde y noche, y palabra mañana, tarde y noche, porque yo sé y conozco quién vive en mí. Entonces ese pacto que Dios anhela darnos es un pacto irrevocable, es un pacto que Dios no puede ir en contra de su esencia, lo que Dios declaró, escrito está. No escrito en los 66 libros de la Biblia, escrito desde la eternidad. Porque hay un libro, el libro de la vida, ¿sí o no? Procuremos que nuestros nombres estén inscritos en ese libro de la vida y que no juguemos a ser el Hijo de Dios sin serlo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces el pacto no puede ser revocado, el pacto no puede ir en contra de su esencia, en contra de su naturaleza, en contra de su nombre, en contra de su palabra. Él cumplirá lo que Él ha declarado y pactado con cada uno de nosotros, pero se requiere que todo lo que sea movible en nosotros sea desechado. Como decimos, delete, obsolete. Todo lo que no provenga de Él, vamos a llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque es la obediencia que puede marcar e influenciar no solamente mi generación, sino las futuras generaciones. Yo quiero detenerme un momento acá. Todos nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra generación y las futuras generaciones. Y lo mencioné anteriormente y hago la misma pregunta. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a nuestra generación y las futuras generaciones? Si el linaje de Cristo no permanece sobre la faz de la tierra, el Señor dice, pone uno y recoge todo. Léase Malaquías 4. Y mientras el espíritu de Elías esté sobre la faz de la tierra, que hará tornar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, procure usted vivir una relación de pacto para que todas las bendiciones de ese pacto sean dadas a su vida y a su descendencia. ¿Qué vamos a dejar? ¿Cómo vamos a marcar nuestra generación y las futuras generaciones? ¿Qué vamos a prepararle a los hijos de nuestros hijos?
La agenda globalista, negativo. Entonces, ¿qué requiere de nosotros? Formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y nuestros hijos pueden llegar a tener gran éxito en este mundo, pero si están fuera de la voluntad de Dios, están en ruina, en desolación y en perdición total. Porque ¿cómo nos afanamos nosotros para alcanzar las metas que nos hemos establecido? Entonces, como ustedes saben muy bien, existe un sistema operacional sobre la faz de la tierra que ha procurado empañarnos la visión, colocar sordera. Y oigan, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sanó a muchos sordos y ciegos, ¿sí o no? Pero eso tiene una connotación espiritual por igual. ¿Cómo me puedo quedar en el estanque de Bethesda? ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años? 38 años. Y quedarme en mi zona de confort y tener un pesimismo. No, Señor, es que cuando yo trato de... Viene otro y todos los argumentos. Señor, pero tú conoces mi dolor. Señor, pero tú sabes lo que yo he pasado. Y yo era así, ¿eh? No se lo digo porque yo era así. Y yo tenía, ay, pobrecita yo, este maltrato y esta vida. Y me quedaba en ese círculo vicioso ahí. Entonces, cuando el Señor comienza a remover las aguas de nuestro estanque, no salgamos con argumentos para no perder el momento que Dios quiere traernos a nosotros. Así que es importante que nosotros nos despojemos de este polvo de esta tierra y que podamos entrar en ese sistema económico preestablecido para nosotros gozar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y salir de esa cultura del huérfano, que todos fuimos preparados a ser el huérfano en la tierra. Hasta que el Señor extendió su brazo de misericordia y nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable y nos revistió de una imagen inconmovible de reyes y sacerdotes y declaró, tú eres mío, tú eres mía, eres parte de mi pueblo y te voy a usar más allá de tus limitaciones. Entonces estamos llamados a vivir una vida diferente, porque la miseria se entrona en nosotros cuando desconfiamos en nuestro Dios Padre. Así que les digo algo, cuando la cuenta bancaria comienza a disminuir, como todos hemos pasado por ahí, no le da un frito a usted aquí. ¡Uy! Ese frito nos dice a nosotros que todavía la cultura del huérfano está aquí. Y a veces tenemos nosotros que, wrestling, ¿cómo se dice? Tenemos que entrar en una lucha libre de esas. Decirle, no, yo soy hija. No, yo soy hijo, yo tengo padre. Aunque pase por el valle de la escasez, yo sé que en algún momento habrá un arroyo que saldrá a alimentarme a mí y a darme de beber. Así que si nosotros construimos nuestra vida en la doctrina de Cristo, vamos a ser sostenibles cuando venga el hecatombe mundial. Yo no sé si esa palabra existe, una palabra muy dominicana. Ay, gracias, siervo, me dicen que sí, el hecatombe mundial. Y nosotros estar firmes sobre esa roca inconmovible. Así que yo entiendo ahora por qué el Señor está literalmente trayendo una palabra para producir internamente en nosotros un realineamiento, una reconstitución interna, una convicción de quiénes nosotros realmente somos. Y de esa manera nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y estaremos dispuestos o estamos ya dispuestos a abrir nuestros corazones para no perdernos el contenido de los cielos. Hay una descarga que Dios va a estar dando sobre aquellos que usted ni siquiera ha experimentado en su vida. Nos vamos a perder lo que Dios quiere hacer. En momentos que uno camina con cielos abiertos, miren, ese es el deleite más grande. En momentos específicos, cuando Dios te encomienda y te envía una misión y todo el cielo te favorece en esa misión que el Señor te envía. Y quiero decir algo, cada uno de ustedes, diga, cada uno de nosotros, somos un enviado del Padre a esta tierra. Yo no soy la única enviada, cada uno de ustedes son enviados. Y los enviados tienen el respaldo del cielo cuando los enviados viven alineados a los cielos. Entonces, coged hoy pues, ¿a quién oíd? Si el oído del alma
o si el oído del Espíritu se ensanchará para recibir todo el bien del Señor. Porque no habrá lugar seguro para nadie sobre la faz de la tierra. Y si no podemos alcanzar lo que el Señor nos está dando, es una receta médica celestial. El Señor ha dispensado gracia en esta mañana. ¿Qué puedo yo hacer para salir de ese círculo vicioso, repetitivo? Subo, bajo, bajo, subo y subo y bajo, subo. ¿Cómo puedo yo romper en mi generación ese ciclo ancestral que me persigue y me persigue y me persigue? La decisión es tuya, la decisión es suya. Al precio que sea. Y lo que quizás le tome a otra persona 70 años alcanzar, si usted se alinea, quizás en 5 o 10 años lo puede alcanzar. Yo no sé, hasta en un día que el Señor diga, ya mi hijo o mi hija, aquí estoy. Entonces sí, concluyo con esto. Pueden ir preparando el pan y el vino para cerrar con esto. Y les pido que se concentren, porque ciertamente la desobediencia detiene o atrasa los propósitos en Dios. La desobediencia detiene o atrasa los propósitos en Dios. La desobediencia atrasa y detiene las palabras proféticas que todos hemos recibido. Hay algunos que desobedecen y están totalmente desconectados. Y caen en desobediencia. Y la desobediencia detiene los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Solo por medio de la obediencia es que nosotros podemos prosperar en Dios. Solo por medio de la obediencia es que podemos prosperar en Dios. Ay, Padre, ahora que yo iba a entrar en la doctrina de primicia. Pero gracias, Señor, hay que hacer lo que el Espíritu dice. Así que escuchen la palabra y escriban. ¿Qué tengo yo que hacer para salir de este círculo? Ahí está la receta. No se compliquen, no busque otra receta. Ahí está. Venid a mí todos los sedientos y hambrientos. Como hemos aprendido que en el cielo no hay plata, no hay moneda, no hay papeleta, euros, yen, no hay libra esterlina, no hay dólares. Gracias a Dios que esa economía, en esa economía no habita nada que el hombre ha creado. Yo no sé, yo le doy gracias al Señor de donde lo que Él quiere hacer con nosotros y esta salvación tan gloriosa que nosotros tenemos. Así que nosotros como su cuerpo estamos llamados a alinearnos a su palabra y a vivir conforme a sus preceptos. Y allí nuestra alma encontrará el ser saciada. Lucas 12, 22 al 31. Lucas 12, 22 al 31. Una palabra tan común para todos nosotros. Pero cuando la leemos por arribita, lamentablemente, no estamos internalizando el peso de la palabra. Y es una palabra que dice lo siguiente, más buscar primeramente. Primeramente nos habla de primicia, lo primero en su vida. ¿Qué es lo que nosotros, todos los que estamos acá, buscamos primeramente? ¿Qué buscamos nosotros primeramente en nuestras vidas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de esta vida. La vanagloria, tener un nombre, una reputación, ser reconocido entre todos los hombres. Ayer me acuerdo que decía que las estrellas de Hollywood son estrellas caídas, porque viven para Hollywood, no viven para los cielos. Bueno, el Señor le dio la promesa a Abraham que su descendencia sería tan grande. Mira arriba, Abraham, mira la dimensión del cielo. Tú ves todas esas estrellas. Ya no son las estrellas de Hollywood, no. Esa es la familia de Dios que está en los cielos. Y mira la arena. ¿Quién puede contar cuántas milésimas de arena hay en una cubeta? Nadie. Imposible, negativo. Y de generación a generación a generación, el Señor levanta su estirpe real para que carguen sus preceptos, conceptos, mandamientos, para revestirnos de su luz y de su gloria. Más buscar primeramente el reino de Dios. Busco el reino, pero vivo en un sistema justiciero, compatible al reino de los cielos. Entonces, después que yo busco primeramente el reino
y hago los ajustes necesarios para vivir una vida compatible al sistema justiciero de los cielos. Entonces, después, todas las cosas que el Señor quiere darme, que son conforme a su voluntad, son añadidas. Como dijo alguien aquí, la bendición de algunos es que Dios nunca lo prospere en el sentido económico, porque sería su perdición. Eso es duro. Eso es duro. Queriendo el Señor prosperar a un hijo y el Señor está con una cámara, ¿cómo se llama? Perdón, una camisa de fuerza, queriendo bendecir a un hijo o una hija y él no pueda, siendo Dios, soberano, creador de todo. Dios se ha visto así. Yo he visto en visiones bendiciones que están ahí esperando sobre nuestra cabeza. Esperando. Y después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal cosa? Bueno, la receta es muy sencilla. Vaya a Isaías 55 y luego vaya a Lucas 12, 22 al 31 y lo puede leer enterito. Así que Padre, te damos gracias porque tú has venido hablándonos a nosotros. Este es el tercer domingo de este mes, donde tú has traído una palabra, donde el humor de tu espíritu es traer corrección, amonestación, alineamiento, para que nosotros podamos disfrutar las grosuras del pacto que tú hiciste con David, tu siervo. Oh Padre, es una invitación que tú nos estás haciendo desde el inicio de este año y de este mes de primicia, para que nosotros podamos enderezar lo torcido, para que tu palabra sea la única lumbrera en nuestros pies, y nosotros como oidores eficaces de tu palabra, la pongamos por obra. Padre, tú has declarado que los tibios los vomitará de tu boca. ¿Cuál es la temperatura interna que tenemos nosotros, Padre? Queremos ser genuinos y queremos ser sinceros con nosotros mismos. Padre, gracias por la receta que tú nos das para salir de círculos viciosos, para que podamos tener rompimientos de limitaciones mentales, de limitaciones que están plasmadas en nuestra alma que nos impiden avanzar. Nosotros reconocemos que solamente de tu palabra podemos vivir, que solamente del maná que desciende del cielo nosotros podemos alimentarnos. Y nosotros queremos estar atentos a tu voz para poder recibirla y detenerla en nuestros espíritus y que nuestra alma sea informada para nosotros poder gozar de todo el bien que tú tienes ya predeterminado mediante ese pacto. Padre, queremos escuchar tu palabra, detenernos, contenerla en nuestro espíritu. Queremos inclinarnos para nosotros someternos en obediencia a la palabra que hemos recibido. Que no caiga junto al camino, que no caiga junto a las piedras, que no caiga junto a los abrojos, porque esa es la primera parábola que estamos llamados a entender para entrar en tu reino. El sembrador salió a sembrar, la parábola del sembrador. Nosotros pedimos que al recibir estos elementos de gracia, nuestros espíritus se ensanchen mediante la audición espiritual y que podamos retener tu palabra y nada se pierda, para que nosotros seamos catapultados y vivir en nuestra alma, en esa vida Zoe, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo se alinean a la vida del espíritu, a la vida del reino, y que podamos ser los beneficiarios de ese pacto que tú hiciste con David, y que las grosuras caigan, así como declara tu palabra, que las cuerdas cayeron sobre un lugar deleitoso. Padre, qué salvación tan gloriosa, grandiosa tú nos has dado. Hoy nos sometemos
pidiéndote perdón una vez más. Perdónanos, perdónanos, Padre, por estar expuesto a tu palabra y muchas veces estar desconectado de tu palabra. Que nuestra audición crezca para nosotros poder ser lo que estamos llamados a ser, SER, en Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos, amada familia. Gracias, Señor. Ay, más el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y nos afirme, aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo, podamos ser fortalecidos y hallados en gracia para ser partícipes de esa herencia entre los santificados. Gracias al Señor por las correcciones que Él nos trae y por el deseo ferviente de que podamos ser los beneficiarios de esta gracia. En Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios declara. Amén. Antes de nosotros poder cantar.